Bienvenido, Espíritu Santo. Esta es tu plataforma. Toma el control. Libero la gloria de Dios en el nombre de Yeshua sobre todo lo que se haga este día. Bien, la mayoría de los judíos que creen en Jesús han tenido encuentros sobrenaturales importantes con él. Esto es lo que le sucedió a mi invitado, el rabino Kirchschneider. Quiero saber cómo pasó de ser un amable luchador judío exitoso en la secundaria, viviendo en una comunidad que era 90% judía y todo su mundo era judío, a convertirse en un audaz portavoz de Jesús. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, la lucha se volvió mi identidad. Comencé a luchar en 7º grado y cada año que pasaba me especializaba más y más, hasta el punto de ser un atleta profesional. Entrenaba todo el año. Tenía una meta. Era muy disciplinado, al punto en el que sentí que no había nadie a quien no pudiera vencer. Me sentía tan seguro, poderoso y controlado en ese entorno. Incluso obtuve una beca para luchar en la universidad, pero lo que sucedió fue que cuando salí de esa lona, después de mi última pelea en la secundaria, Sid, justo así de rápido, en cuanto salí de esa lona, fue como si ya no supiera quién era, porque me di cuenta que adelante en mi vida la lucha no significaría nada. Yo era el hijo mayor, a punto de dejar el hogar, viviría solo, iría a la universidad, y la lucha ya no era una realidad, ya no sería parte de mi mundo, y perdí mi identidad. Ya no tenía un propósito. Tuve miedo al darme cuenta de que ya no tenía control y que había fuerzas en el universo más poderosas como la muerte, y caí en una espiral. Cuando fui a la Universidad de Tampa, el primer año pasé tanto tiempo durmiendo en mi dormitorio, buscando escapar del tormento que sentía y no sabía qué hacer. Literalmente sentía al diablo riéndose de mí, casi poseyéndome, haciéndome burlar de mí mismo. Aunque no tenía formación teológica formal sobre un diablo, podía sentirlo. Estaba muy perdido buscando respuestas. Eventualmente abandoné la universidad, pensando que si ganaba mucho dinero, me sentiría un poco mejor. Sabía que el dinero no era la respuesta, pues crecí en un vecindario de ricos, pero no sabía qué hacer. Pensé que eso ayudaría un poco. Y estaba en proceso de intentar armar este proyecto empresarial. Y alguien me dio un libro. En realidad, lo que sucedió fue que yo trabajaba como gerente de ventas para una compañía de enciclopedias. Y un día conocí a otro gerente de ventas. Me habló de un libro que leía, llamado Autobiografía de un Yogi, acerca de un gurú de la India que supuestamente podía levitar del suelo. Y Sid, en realidad me pareció fascinante. Pensé, imagina la dicha que sentirías levitando del suelo. Así que salí y compré el libro. El primer libro que compré en mi vida con mi dinero. Y a la mitad del libro fui a dormir una noche. Bien, nunca oí nada sobre Jesús al crecer. Para mí él estaba tan lejos como el hombre en la luna. Pero esa noche, mientras leía el libro de la nueva era, me quedé dormido. En 1978, una noche de agosto. Nunca he consumido LSD, solo para aclarar el punto. Me despierto de mi sueño en medio de la noche y entro en lo que describo como un estado de conciencia plena. De repente soy consciente de que ya no duermo. Estoy alerta y decía, ¿qué sucede? Soy consciente de que estoy consciente. Y en ese estado, en un instante, tuve una visión en la noche, a color. Jesús apareció en la cruz. Vi el terreno en el que estaba clavada la cruz. Había personas en la distancia viendo cómo era crucificado, y entonces un rayo de luz roja atravesó el cielo, incluso por encima del azul. Un rayo de luz roja así de gruesa descendió sobre la cabeza de Jesús. Y cuando vi ese rayo de luz roja bajar del cielo hasta su cabeza, supe que la luz venía de Dios, así que comprendí el simbolismo, y supe que Dios se reveló ante mí y me mostraba que Jesús es el camino hacia él. Muy bien, entonces tú tienes esta revelación de Jesús y regresas a casa para decirle la buena noticia a tus padres. Sí. ¿Cómo te fue con eso? Sí, señor. En realidad vivía en casa de mis padres al momento, pero me levanté en la mañana y les conté lo que pasó. Estaba emocionado, pues no tenía idea de la reacción que obtendría. Como dije, Jesús no se mencionaba en mi hogar. Estaba emocionado y tenía esperanza. Y ellos no reaccionaron mucho durante unos días. Pero luego comencé a contarle a todos sobre eso y conocí a muchas personas. Y alguien finalmente me dijo, debes conseguir un Nuevo Testamento. Así que fui y conseguí un Nuevo Testamento y comencé a devorarlo.
Tiré la autobiografía de un yogui cuando vi que la enseñanza del Nuevo Testamento era diferente al libro de la Nueva Era. Luego fui con mi papá y le dije, papá, mira este versículo. Dios reconcilió al mundo con él a través de Cristo. Y de pronto, cuando vieron lo serio que estaba y que continuaba, sintieron pánico. Lo primero que hicieron fue contratar al desprogramador más famoso del país, Ted Patrick. Lo llevaron con su equipo desde California. Mi papá me dijo, no hagas planes para el domingo. Vamos a hablar con alguien sobre comprar un restaurante y haremos negocios juntos. Llegó el domingo, me llevaron al hotel. Entramos al cuarto a la supuesta reunión de negocios. La puerta se cerró detrás de mí. Dentro de ese cuarto esperaba un hombre bajo y distinguido con un traje de 3 piezas. Era Ted Patrick. Tenía 2 guardaespaldas de 1,82 metros y de 90 kilos. La puerta se cerró y Ted Patrick me miró y dijo, Kirt, hablaremos de sectas. Luego encendieron un proyector y pusieron una película de los Hare Krishnas. Señalaron a un pequeño niño de la secta Hare Krishna que bailaba. Y Ted me dijo, ¿ves a ese niño? No puedo ayudarlo. Todo lo que conoce es Hare Krishna, pero tú, me miró, has vivido por 20 años como una persona normal y lo considero un desafío personal. Te voy a sacar de esto. Me puse de pie y dije, no estoy programado. Simplemente creo que Jesús es el Mesías. Él dijo, bueno, no debes preocuparte. Dije, ¿puedo irme? Y uno de los matones dijo, siéntate. Y supe que no iría a ningún lado. Y pedí permiso para entrar al baño que estaba en el cuarto del hotel, ahí mismo. Y dijeron, sí, puedes ir al baño. Así que entré al baño. Me arrodillé y dije, Señor, no sé a dónde va esto, pero te pido me protejas. En resumen, me llevaron de vuelta a mi casa esa noche. Uno de los matones durmió en mi cuarto. Al día siguiente subimos a mi auto y condujimos hacia la casa de rehabilitación que prepararon en San Diego, California, donde me llevaron a la playa de día y al bar por la noche, esperando que si me alejaban de quien creían me programaba, me iba a recuperar. ¿No sabían que ningún ser humano te convenció? Sí, y en realidad me sentí mal por mis padres por gastar tanto dinero en vano. Quiero escuchar sobre el plano del fin de los tiempos en la fiesta de la Pascua. Vuelvo enseguida. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Y Kirt va a una universidad bíblica anti-Espíritu Santo. Se casa, se llena del Espíritu Santo. Ha sido rebelde en todo sentido. Gloria a Dios. Ahora dices que el único libro que la primera iglesia tenía era el Tanaj, las escrituras judías, y Jesús llenó todo el antiguo pacto con significado. Explícalo. Bueno, eso es muy cierto. Y piensa que los creyentes del Nuevo Testamento de los que leemos no tenían el Nuevo Testamento, como tú y yo hoy. Lo que tenían era la Biblia hebrea. Y recuerda la historia después de que Yeshua fue crucificado y los discípulos naufragaron. No sabían qué les pasaría. Dejaron todo para seguirlo, creyendo que él liberaría a Israel de Roma y que sería el Mesías, y ahora está crucificado. No tienen aún la revelación de lo que sucedió con la resurrección, o no estaban del todo convencidos, e iban por un camino rumbo a Emaús y estaban desanimados. Y las Escrituras dice, como sabes, que alguien se les apareció, que les pareció un extraño, pero en realidad era Yeshua, era Jesús. Y dice que este extraño los llevó en un viaje a través de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, revelándoles cómo Cristo sufriría. Y luego abrió los ojos y vieron que este extraño era en realidad Jesús, y luego vieron a Jesús en toda la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todo ya estaba ahí, pero sus ojos debían abrirse. Dame un poco de comprensión judía sobre la sangre. La sangre de Yeshua es tan... No hay palabras que pueda decir para expresar la profundidad del poder de la sangre de Jesús. Es lo que diferencia de cualquier camino espiritual hacia Dios. El hecho de que Dios mismo se revistió de humanidad, murió en la cruz derramando su sangre, y este derrame representó que su vida fue entregada. Es la única forma de perdón que hace posible que la humanidad se reconcilie con su Creador.
pues la ley de justicia y misericordia es esta. Dios no puede perdonar el pecado porque alguien dice, lamento lo que hice, perdóname, estuvo mal. La santidad de Dios exige justicia, y así Dios estableció la justicia cuando Jesús, el inocente, derramó su sangre, muriendo en lugar de los culpables. Se le llama sacrificio expiatorio sustituto y está presente en todo el libro hebreo, desde el principio, incluso durante la Pascua. Las escrituras hebreas hablan sobre que Dios perdonó a la humanidad con la expiación con sangre, un inocente muriendo en lugar de los culpables. Ahora enseñas que Isaac fue una imagen perfecta de lo que venía. El judaísmo cree que la gracia de Dios después de la caída de Adán y Eva, esta fue en gran medida cortada del mundo hasta que Abraham ofreció a Isaac al Señor. Cuando Abraham ofreció a Isaac al Señor en el monte Moriah, la gracia del Señor fue liberada sobre Israel y la tierra. La razón por la que esta historia es tan importante, Sid, es que en la historia Abraham representa a Dios Padre, Isaac representa a Yeshua. Pero lo que muchas personas no han visto, la mayoría de los cristianos cuando piensan en Isaac o han visto una imagen de Abraham sacrificando a Isaac, imaginan a Isaac con 11 años o menos. Sí, un niño. Un niño, como si Isaac fuera alguien que hacía lo que sus padres le obligaban a hacer. Pero en el judaísmo rabínico, lo sabes, creemos que Isaac tenía en realidad 37 años. Cuando Abraham lo ofreció, lo cual cambia toda la narrativa de la historia. Isaac fue un sacrificio voluntario. Podía defenderse fácilmente. Exactamente. Así que Abraham, Dios Padre, su amor, y luego Isaac de 37, un hombre adulto, por voluntad propia, se ofrece a sí mismo para que la gracia de Dios sea liberada al mundo, la imagen perfecta de Yeshua. Verás, muchos cristianos están confundidos y realmente no entienden el papel de Israel en los últimos días. Danos algo de entendimiento. Bueno, todo comenzó con Israel y todo terminará con Israel. El don y el llamado sobre Israel son irrevocables. Yeshua no volverá, como sabemos, hasta que el pueblo judío diga, y esto está de acuerdo con las palabras de Jesús mismo. Jesús dijo, no me verán de nuevo. Le dijo al pueblo judío hasta que digan, Baruch Hababa Shem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Yeshua no regresará hasta que una gran cantidad de judíos lo hayan recibido y clamen por su regreso. ¿Por qué dirías que incluso entre buenos cristianos, muchos tienen una visión borrosa cuando se trata del pueblo judío en Israel, cuando está claro en las Escrituras? Yo podría hablar, y tú también, por siempre desde las Escrituras sobre el plan de Dios para el judío y el gentil en la última etapa, la nueva humanidad unificada. ¿Por qué la confusión? Creo que son varias razones. Creo que al difundirse el Evangelio y los creyentes judíos comenzaron a ser excomulgados de las sinagogas, como Jesús predijo que los expulsarían de las sinagogas, y envió a Pablo con los gentiles, pues la mayoría de los judíos no recibían el mensaje de Yeshua. Al final lo que sucedió fue que el evangelio se extendió entre los gentiles. Ellos no comprendían las escrituras hebreas ni el papel del pueblo judío. Esa es una de las razones por la que los gentiles ignoran la importancia y el papel del judío en el plan de redención de Dios. Personalmente creo, Sid, que a los pastores les resulta amenazante. Creo que los pastores no quieren dar a Israel el lugar que le corresponde, pues de alguna manera se sienten menos importantes y por eso no se enseña. Y también creo que es justo decir que a muchos pastores no les fue enseñado, por eso no saben enseñarlo. Como resultado de estas tres cosas, gran parte de la iglesia no se ha educado sobre la importancia del papel del pueblo judío. Bien, explícame un poco del plan de la festividad de la Pascua para el fin de los tiempos. Más de 20 veces en el libro de Apocalipsis, Yeshua es referido como el Cordero. Juan el Bautista presentó a Yeshua como el Cordero de Dios. Me di cuenta que es el lenguaje de la Pascua y comprendí que para entender el libro de Apocalipsis, en el cual Yeshua es predominantemente retratado como el Cordero, supe que debía entender el libro de Apocalipsis a través del lente de la Pascua. Y si observamos la Pascua, por ejemplo, Israel estaba en Egipto cuando cayeron las plagas. Y de la misma forma, creo que la iglesia estará en el mundo hasta que la ira final de Dios sea derramada.
cómo Israel estuvo en Egipto hasta que la ira final de Dios se derramó y ahogó a todos los egipcios en el mar. Así que hay mucha tipología, por supuesto. Yeshua es prefigurado en la Pascua como el Cordero de la Pascua. Faraón es una figura de Satanás. El mar se dividió cuando el Señor dividió el mar para que Israel cruzara sobrenaturalmente hacia la tierra prometida. Es un símbolo de arrebatamiento. No puedo esperar a que lean todos los maravillosos recursos que les ofrecemos, pero cuando regresemos, el rabino Schneider compartirá un sueño profético que trae claridad del fin de los tiempos. Vuelvo enseguida. Rabino Schneider, cuéntame del sueño profético del fin de los tiempos que tuviste. Estaba en una iglesia antigua, estilo campestre. Una estructura antigua y un campanario blanco. Había unas 200 personas en la iglesia. Yo estaba en las bancas junto con todos parados. Los 200 de nosotros. Y cada uno de nosotros estaba intensamente enfocado en adorar a Jesús. Le cantábamos, pero nunca antes experimenté un sentido de unidad, intensidad y enfoque en Jesús, y le pedíamos que regresara. Y sentí en mi espíritu que la razón por la que le pedíamos intensamente a Yeshua que regrese era porque las personas sufrían mucho y la vida se tornó muy difícil para ellas. Y no solo experimenté lo que pasaba dentro de la iglesia mientras los 200 de nosotros adorábamos juntos a Yeshua y le pedíamos que regresara con fervor, sino que también vi en la visión lo que pasaba afuera de la iglesia, en las calles. Y vi la opresión, Sid, bajo la cual vivían las personas. Luego el Espíritu Santo me habló y me dijo, la unción que tienes para transformar a esas personas que están afuera, que viven bajo opresión, la unción que tienes para transformarlos es la esperanza. Y para mí fue un mensaje de que llevamos una unción al pueblo de Dios de esperanza. Y esto es lo que el mundo necesita, no esperanza en un sentido motivacional de la palabra, sino la esperanza de Jesús, la esperanza de que lo tenemos a Él en este mundo peligroso de caos y están protegidos en el mundo. Y tener paz en el mundo, vivir en victoria con el mundo, tener propósito en el mundo. Tenemos esa esperanza y es transferible, pero muchas personas de Dios temen testificar. Lo que veo generalmente cuando doy testimonio de la esperanza de Jesús a las personas, estas lo agradecen y les alegra el día. Ese es el himno nacional de Israel, Hatikva, Amén. la esperanza. La esperanza radica en conocer a Dios, no solo saber acerca de Él. Ese es un buen primer paso. Pero conocerlo por conocimiento experiencial, al igual que Abraham, Isaac, Jacob y David, conocieron a Dios. Amén. No eran perfectos, pero amaban a Dios. Y tenían algo que el mundo no comprende, burbujeando dentro de ellos. Amén. Tenían gozo sobrenatural, a pesar de lo que estuviera pasando a su alrededor. Y eso es lo que les pasará ahora a los creyentes que se entregan a Dios. Y te diré algo. Repite esta oración conmigo y dila lo mejor que puedas. Y tendrás Hatikva en tu interior. Dilo en voz alta y siéntelo. Querido Dios, he cometido muchos errores, de los cuales me arrepiento. Creo que la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús, borra mis pecados, borra mis errores. Y hoy es el primer día del resto de mi vida. Y voy a servirte como Señor. Amén. Amén. Rabino, ora rápido por una bendición para las personas. Yabejaja yavilla lisbaraja, yaer yahweh panavalija bijanaja, yisa yagua panivalija, beinashilaja, shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te dé su gracia. Que
que el Señor te eleve por su semblante y el Señor amado te dé una medida creciente de su paz. Shalom.